El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, se declaró culpable ante la Fiscalía de Chicago, donde está siendo procesado para obtener una sentencia reducida. El integrante de los Chapitos, que llegó un 25 de julio del año pasado junto con Ismael Mayo Zambada y que colaboró, hoy confirmó que colaboró en su secuestro para entregarse en los Estados Unidos, se convierte así en un testigo colaborador más de la justicia estadounidense. Son ya cerca de 75 los que se han ido a Estados Unidos, enviados o extraditados en este sexenio, y la gran mayoría de ellos se ha convertido en testigo colaborador. Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable ante una corte de Illinois en Chicago a cambio de una reducción en su sentencia. Guzmán López admitió haber participado en la supervisión de laboratorios, producción y contrabando de drogas hacia territorio estadounidense. Con esta decisión, el también conocido como El Güero confirmó su cooperación con la justicia estadounidense como testigo colaborador. Su próxima audiencia quedó fijada para el 1 de junio de 2026, donde se determinarán los términos finales de su acuerdo. Su entrega en 2024 había generado un intenso debate. Versiones oficiales señalaban que aterrizó en Estados Unidos junto con Ismael El Mayo Zambada, tras organizar su secuestro para entregarlo a las agencias de seguridad estadounidenses. Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, México entregó a 75 personas a Estados Unidos, entre extradiciones formales y expulsiones bajo figuras especiales. El incremento llama la atención no solo por el número, sino porque varios de estos detenidos terminaron convirtiéndose en testigos protegidos en casos de alto impacto. Uno de ellos es Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, heredero del imperio del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y que además mantuvo una brutal guerra contra el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Estuvo recluido en el penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, fecha en la que fue trasladado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes mexicanos. Accedió a un acuerdo a finales de septiembre para evitar la pena de muerte. Ovidio Guzmán también accedió a ser testigo protegido en el juicio contra Ismael El Mayo Zambada. En la negociación, los fiscales borraron penas que equivaldrían a más de un siglo de prisión, además de que se dio protección a 17 de sus familiares. Aunque se desconoce la situación actual de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien fue jefe de seguridad de los Chapitos, últimos reportes señalan que habría tenido pláticas con autoridades de Estados Unidos como una posible negociación en la que en primera instancia habría logrado la reubicación de su esposa en ese país. El fundador y líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, se declaró culpable por conspiración de crimen organizado y por dirigir una empresa criminal continua, para así acceder a un acuerdo que le evitaría la pena de muerte al serle retirados el resto de los cargos. La audiencia para conocer su sentencia será el 13 de enero de 2026. Bueno, la que también reapareció, porque hay todo un movimiento en la familia Guzmán, es la esposa del Chapo, Emma Coronel, y lo hizo en un documental transmitido en Estados Unidos. Así habla la esposa del Chapo Guzmán. Dicho que parece que como que no tuviera sentimientos, parece como si no sufriera, que no tuviera sangre en las venas. Pero en ese tiempo yo sentí, para protegerme a mí misma, que era lo adecuado poner como una máscara. Me estoy expresando de esta forma que tal vez nunca me había expresado. Si ya les caigo mal, ya es la que realmente soy. Cometí errores, no fui perfecta, pero ya pagué por mis errores y de lo que soy responsable ahora es de lo que haga de aquí en adelante. Cuando dices, cometí algunos errores, ¿qué errores estabas hablando? ¿Cómo te los puedo explicar? Yo creo que no te los voy a aclarar. Bueno, lo cierto, mire, lo cierto es que Ovidio
se declaró culpable y está colaborando con las autoridades. Joaquín Guzmán López, su hermano, se declaró culpable y está colaborando con las autoridades. La madre de Ovidio y de Joaquín, Griselda, que también participaba en todo el entramado criminal del cártel de Sinaloa, fue esposa, una de las esposas del Chapo Guzmán. También está junto con otros 17, 18 familiares que llegaron a los Estados Unidos hace ya varios meses y fueron recibidos por las autoridades. El Nini, que es otro de los que está colaborando, ya logró la reubicación de su esposa ahí en la Unión Americana. Emma Coronel da entrevistas y habla del Chapo. Hay todo un reacomodo. Se nota que buena parte de la familia Guzmán ha llegado a acuerdos con la justicia de Estados Unidos para poder hacer esas cosas, porque si no, de otra forma, no lo hubieran podido hacer. Recordemos que Emma Coronel fue detenida, estuvo poco menos de un año, cerca de un año, en una prisión de mediana seguridad. Así que hay muchas cosas que se están moviendo. Lo que tiene que quedar claro es que toda esa información de todos esos testigos colaboradores, puede ser que se judicialice o no, pero todo queda en los archivos de la Unión Americana. Mientras tanto, ahí en Sinaloa fue muerto en un enfrentamiento con fuerzas militares Pedro Insunza Coronel, el Pichón. Este no es un personaje menor, al contrario, es uno de los principales líderes del narcotráfico en el norte del país y de los principales operadores de un importante narcotraficante enfrentado a muerte con los chapitos desde hace mucho tiempo, que es el Chapo Isidro. Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, fue abatido este 30 de noviembre durante una operación en Sinaloa, coordinada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Era líder de una célula delictiva que operaba para Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, quien encabeza una de las organizaciones criminales que Estados Unidos acusa de enviar toneladas de droga hacia la Unión Americana. El Pichón estaba vinculado al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, este hombre enfrentó a las autoridades federales durante 2 cateos realizados para desmantelar su red criminal. Fue en la Sierra de Choix, donde las autoridades encontraron laboratorios clandestinos e inmuebles utilizados por la célula criminal. En el operativo incautaron armas y detuvieron a Adelmo Pérez Hernández, alias Lemo, identificado como operador logístico, y a Miguel Ángel Villalba Castillo. Recordemos que apenas en mayo de este año, Pedro Insunza Coronel, el Pichón, de 33 años, y su papá, Pedro Insunza Noriega, de 63 años, el Sagitario, fueron acusados de narcoterrorismo. Fueron las primeras acusaciones de este tipo emitidas por autoridades estadounidenses. To be more specific, over the past several years, father and son have trafficked tens of thousands of kilograms of fentanyl into the United States. For example, on December 3rd, 2024, Mexican law enforcement raided multiple locations in Sinaloa that are controlled and managed by the father and son, and seized 1,500 kilograms. That's more than 1.65 tons of fentanyl, the largest known fentanyl seizure in the world. La red de los Insunza se extiende a países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. El Pichón estaba vinculado con el mayor decomiso mundial de fentanilo de 1.500 kilos asegurados en Los Mochis, Sinaloa, además de ser acusado de homicidios, secuestros y torturas. Bueno, este no es un tema menor, este sí es un golpe duro, muy duro a una de las organizaciones criminales más importantes que hay en el país. Los Insunza son de las familias importantes, con muchas ramificaciones, pero familias importantes del mundo del narcotráfico. Gonzalo Insunza era el jefe de los sicarios del Mayo y fue el que mató al hijo, el hijo mayor de Joaquín el Chapo Guzmán, a Edgar Guzmán. Esto ocurrió la noche del 8 de mayo del 2008 en un estacionamiento de un centro comercial en el sector más
del lujoso de Culiacán, el sector Tres Ríos, donde un comando llegó, abrió fuego contra los vehículos donde se encontraba Edgar con 2 de sus primos. Dejaron más de 500 casquillos en la escena y además le arrojaron con una bazooka, le quedó destrozado el cuerpo de Edgar, del hijo que era el sucesor natural del Chapo Guzmán. Primero se dijo que habían sido los Beltrán Leiva. Después se supo que no, que habían dado la orden de acabar con un comando de los Beltrán Leiva que había ingresado en Culiacán, y este señor Gonzalo Insulza, que comandaba ese grupo, se dicen que se confundió y terminó matando al hijo del Chapo. La historia cuenta que el Chapo supuestamente lo perdonó porque aceptó que fue una confusión, pero lo cierto es que todos, poco a poco, todos, comenzando por Gonzalo Insulza, fueron muriendo poco después. Buena parte de todo ese grupo se fue precisamente con los Beltrán Leiva y se quedaron, después de la derrota de los Beltrán Leiva, con el Chapo Isidro. Este joven, el Pichón, un hombre relativamente joven, Pedro Insulza, era, junto con su padre, de los principales operadores del Chapo Isidro, y tenían a su vez su propia estructura criminal. Hay otro Insulza, Enrique Insulza Cázares, que fue secretario de gobierno de Rubén Rocha, cercanísimo al gobernador Rocha, y ahora es senador por Sinaloa y aspira a ser gobernador del estado. Son todos de esta misma familia. Y vamos a otro tema. Ernestina Godoy es ya la fiscal interina de la Fiscalía General de la República, y con ella llegaron 2 nombramientos claves. Héctor Elizalde Mora sustituye a Felipe de Jesús Gallo en la Agencia de Investigación Criminal. Elizalde tiene experiencia previa en inteligencia operativa, en mandamientos ministeriales, dentro de la propia Fiscalía General de la República, además de trabajos conjuntos con la Secretaría de Protección Ciudadana. Es uno de los personajes cercanísimos, no cercanos, cercanísimos a Omar García Harfuch. Incluso cuando fue el atentado contra Omar García Harfuch, fue el hombre que se quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad mientras Omar se recuperaba. Otro personaje también muy cercano a Omar García Harfuch, César Oliveros Aparicio, reemplaza a Alfredo Higuera Bernal en la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Oliveros Aparicio es un hombre con un perfil también muy vinculado a los temas de lucha contra la delincuencia organizada, que es de los que estaba investigando ahora sobre todo el tema del huachicol y el tema de robos de vehículos. Los dos son de la gente más cercana que hay a García Harfuch. La lectura de todo esto es que la gente de García Harfuch se va a quedar con las áreas operativas de delincuencia organizada, de todos estos temas particularmente delicados dentro de la Fiscalía. En el Gabinete de Seguridad, la gran queja que había con Gers Manero eran las filtraciones, la falta de participación, la falta de operación y el fracaso en las judicializaciones. Con Ernestina Godoy, más allá de toda la situación de Ernestina Godoy, de cómo usted la considere, lo cierto es que durante el periodo en que Omar García Harfuch fue secretario de Seguridad de la ciudad y Ernestina, la fiscal capitalina, lograron una gran coordinación en estos temas y sí, se hizo una relación muy eficiente. El Gabinete de Seguridad ya no trabajaba con Gers Manero, esa es la verdad. Y la nueva fiscalía, para cargo de Ernestina Godoy, seguramente, ya la fiscal interina, la elección la tiene que hacer el Senado, la hará en unos días más, pero toda la estructura de delincuencia organizada y de inteligencia queda en manos del mismo equipo de Omar García Harfuch, que además, y no es un dato menor, está estructurando a partir de la propia Secretaría y a partir de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía, de la Fiscalía General de la República, un cuerpo policial civil que servirá para temas de inteligencia e investigaciones. A ver
cómo se dan las cosas, porque esto es como cambiarle las llantas a un carro en movimiento. Mientras tanto, en un video que hace recordar, por lo menos a mí me hace recordar la novela El otoño del patriarca, reapareció López Obrador para presentar su nuevo libro sobre las culturas prehispánicas titulado Grandeza, un libro que los historiadores que conozco están destrozando, pero bueno, ese es otro tema. En un video de 49 minutos, rodeado de pavos reales, gallinas, ahí en el jardín de su casa de Palenque, el expresidente habló poco, casi nada del libro y mucho de política. Puso 3 condiciones para volver a la política activa. El expresidente López Obrador reapareció para anunciar la publicación de su libro titulado Grandeza. Lo hizo desde La Chingada, su finca en Palenque, Chiapas. De acuerdo con López Obrador, la obra se centra en la reivindicación de los pueblos originarios de México y reiteró su crítica al Reino de España por los hechos ocurridos durante la conquista. Según el exmandatario, en el México prehispánico no existía la codicia ni la esclavitud y que la tierra era comunal. En contraste, señaló que los conquistadores introdujeron el saqueo, la explotación y la corrupción. Fiel a su costumbre, publicó un video de casi 50 minutos entre pavos reales y gallinas, donde abundó más sobre su estilo de vida y la política que sobre el libro. Reveló que ha viajado a la Ciudad de México 5 veces, pero de manera discreta, para evitar los escándalos, y externó su respaldo a la presidenta Sheinbaum. También criticó a los medios de comunicación a los que llama adversarios, y casi de forma irónica llamó a no dividirnos. Y aunque siempre lo negó, dijo que podría salir de Palenque para regresar a la política. Muy a su estilo, puso 3 condiciones sobre la mesa. La primera, si atentaran contra la democracia. La segunda, para defender a la presidenta Sheinbaum. Y finalmente, para defender la soberanía de México. Bueno, y así le contestó la presidenta Sheinbaum. Pues agradezco sus palabras, obviamente. Y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las 3 circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto. Bueno, ninguna de esas 3 condiciones que puso López Obrador están sobre la mesa, dice la presidenta Sheinbaum. Está bien donde está el presidente López Obrador, o sea, allá en Palenque, y no gustó nada en Palacio Nacional el comentario. ¿Por qué? Primero porque es profundamente patriarcal. ¿Por qué? Porque se pone como el gran protector de la presidenta, del movimiento. Es una falta de, creo yo, de respeto a la propia institución presidencial. Habla de cosas que no están en la agenda de nadie, pues salvo de algunos delirantes ahí de la 4T también, como el Pigmenio Ibarra, que es lo de un golpe de Estado. ¿Quién habla de un golpe de Estado? Al contrario, una de las fortalezas que tiene la presidencia de la República son los militares, que respetan a su comandante en jefa. ¿Por qué la desconfianza a los militares? Habla de que se pueda violar la soberanía en términos prácticamente de una intervención de otros países. ¿Quién puede ser ese otro país? No creo que sea Guatemala, ¿no? Evidentemente es Estados Unidos, y en estos momentos lo que menos se necesita es acelerar las cosas, afilar las cosas con la Unión Americana. ¿La presidenta necesita este tipo de apoyos? La verdad es que no. La verdad es que no. Yo no veo qué apoyo le pudo haber dado López Obrador. El libro, como decíamos, ha sido destrozado por los historiadores, porque, como en muchas otras cosas de la vida, crea un mundo ilusorio. López Obrador sobre las culturas, sobre las sociedades prehispánicas, que no tienen nada que ver con la realidad. El otro que reapareció fue Felipe Calderón, aunque fuera en forma indirecta, y varios personajes del calderonismo estuvieron en la asamblea de este fin de semana del PAN.
con el objetivo de iniciar lo que llamaron nueva era del partido, el PAN celebró su 26ª Asamblea Nacional Ordinaria y la 20ª Asamblea Nacional Extraordinaria. En el evento, recalcaron que Acción Nacional será más abierto, moderno, ético y competitivo. Su dirigente nacional, Jorge Romero, aseguró que serán la alternativa que devuelva el equilibrio, contrapesos y libertades al país. Además, advirtió que México atraviesa un momento de regresión autoritaria, por lo que se mantendrán en defensa de los mexicanos y de sus instituciones. Lo cierto es que la Asamblea Blanquiazul marcó el regreso público del calderonismo. En redes sociales, el expresidente Felipe Calderón publicó una carta donde les deseó buena suerte en los trabajos para reformar los estatutos y hacer un partido abierto a la ciudadanía. Agradeció la invitación a la Asamblea, pero le era imposible acompañarlos. Quienes sí asistieron, entre otros, fueron la excandidata a la dirigencia nacional Adriana Dávila, Roberto Gil Suárez y la diputada Margarita Zavala, quien en 2013 renunció a su militancia panista. En la Asamblea Extraordinaria se aprobó la reforma integral a los estatutos generales que transforma al PAN en un partido plenamente ciudadano, con nuevas reglas de selección, apertura y blindajes éticos que calificaron como sin precedentes. Entre los cambios destaca la apertura total de candidaturas para cualquier ciudadano, alternancia obligatoria de género en las presidencias de los comités estatales y municipales, la incorporación del principio 3 de 3, que prohíbe el registro de agresores sexuales, deudores alimentarios y personas con sentencias por violencia familiar y la afiliación digital accesible desde un teléfono celular. Bueno, a ver cómo operan todo esto en el panismo, porque de promesas ya también hemos tenido en todos los partidos promesas similares en muchas ocasiones. La anterior dirigencia panista llevó al partido blanquiazul a la peor situación de su historia, con la salida de muchos militantes, con el alejamiento de otros, el propio Vicente Fox, Felipe Calderón, el calderonismo, que bueno, por lo menos Jorge Romero ha tenido la actitud de tratar de abrir las puertas. Habrá que ver si eso se refleja también en abrir las puertas a la ciudadanía, a los distintos sectores. Es un desafío enorme el que tiene el PAN. Mientras tanto, en Venezuela todo indica que comenzó la cuenta regresiva para Maduro. Estados Unidos cerró el espacio aéreo sobre ese país. Todas las aerolíneas, incluso la rusa de Aeroflot, han cancelado sus vuelos a Venezuela. Dice Trump que sostuvo una plática telefónica con Maduro de la que no dio detalles, pero trascendió que lo instó a presentar su renuncia y abandonar el país. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit about it? No, I can't do that. De acuerdo con el senador republicano Markwin Mullen, en la reciente conversación telefónica que sostuvieron hace unos días Donald Trump y Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos le dio al venezolano la oportunidad de irse. Mullen, representante de Oklahoma e integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo que se podría ir a Rusia. El jueves, Trump aseguró que empezará muy pronto a detener el tráfico de drogas desde Venezuela, también por tierra, mientras que el fin de semana señaló que el espacio aéreo del país caribeño sería cerrado en su totalidad, una decisión que acerca la posibilidad de un ataque militar. Sin embargo, no dio más detalles sobre el alcance de la medida. Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers. La reacción desde Caracas no tardó y el gobierno respondió con un comunicado en el que califica la decisión de acto hostil, unilateral y arbitrario, así como una amenaza colonialista. La Casa Blanca ordenó en agosto concentrar cerca de Venezuela el mayor despliegue militar en décadas. Más de 15,000 efectivos están en la región como medida de presión para forzar la destitución de Maduro. A principios de noviembre se incorporó al dispositivo militar el mayor y más avanzado portaaviones de la Armada estadounidense, el Gerald R. Ford, con una elevada capacidad destructiva, lo que supuso un punto de inflexión definitivo para el conflicto que mantienen ambos países.
Además, Estados Unidos ha registrado oficialmente al dictador venezolano y varios altos cargos de su gobierno en la lista de terroristas por su supuesta participación en el cártel de los Soles. La decisión permite al Ejecutivo estadounidense armarse de argumentos para una próxima operación militar en Venezuela. Por lo pronto, el presidente Trump convocó este lunes a una reunión con altos funcionarios de seguridad nacional en la oficina Oval para discutir las próximas acciones sobre Venezuela. Para DN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya están en Venezuela en la cuenta regresiva. Nosotros ya nos vamos, lo esperamos mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la noche. La semana próxima ya estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo, que está haciendo un curso ahí fuera de México hasta el lunes. El lunes ya estará con nosotros. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.